Hola, bienvenidos a Edificándonos, a una nueva lección del libro de los Hechos, ahora en el capítulo número 3. Si esta es la primera vez que estás con nosotros estudiando la palabra del Señor en este canal Edificándonos, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y apretes también ahí la campanita para que cada vez que yo esté subiendo algunos videos seas el primero en enterarte y poder verlos. Y si ya tienes tiempo con nosotros, ya estás suscrito, por favor, comparte con otros la palabra del Señor para que también otros lleguen al conocimiento de la verdad. En Hechos, capítulo número 3, vamos a encontrarnos con una historia formidable. Vamos a la lectura del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Quizás leamos también el versículo 11. Dice así: Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Si ustedes recuerdan, en el último capítulo que estuvimos revisando, que es el capítulo 2, específicamente los versículos 43 en adelante, nos encontramos entonces a la iglesia del Señor establecida en Jerusalén. Y comienza entonces la predicación de la palabra del Señor, del Evangelio, en todo Israel para luego extenderse de acuerdo al mandamiento del Señor. Y aquí nos encontramos con cierto día. No sabemos exactamente cuál fue el día, dice cierto día, pero sí sabemos quiénes estaban. Y estaba Pedro y Juan, dos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y estaban subiendo al templo a la hora novena. Recuerden que en ese momento todavía estaba el templo del Señor en Israel, en el monte Sión, el templo donde estaba la presencia del Señor, pero ahora está el establecimiento de la iglesia. La iglesia del Señor, que está compuesta por judíos y gentiles, historia que iremos viendo de aquí en adelante en el libro de los Hechos, gentiles. En el caso mío, yo soy un gentil, no soy judío de nacimiento. Y dice que Pedro y Juan subieron a este templo, al templo del Señor, que por lo demás los israelitas iban a ese lugar a adorar al Señor. Entonces comienza la iglesia del Señor. La iglesia no es el edificio, ¿no? No había en ese momento, los hermanos se estaban reuniendo en sus casas y también en algunos lugares donde pudieran estar más de 3.000, que eran los hermanos que se habían convertido al cristianismo, y seguía la costumbre de ir al templo a orar al Señor. Entonces Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, y esta hora en específico, en algunas versiones ya trae la traducción, dice a las 3 de la tarde, es decir, que era una oración de la tarde. Subieron, era una costumbre que tenían los judíos, y subieron justamente Pedro y Juan a esto, a orar a Dios. Pero aquí vamos a encontrarnos con una historia maravillosa. Es que en ese lugar, según el versículo número 2, había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban al templo. Bueno, aquí encontramos a un tercer participante en esta historia, y es a un hombre que no sabemos su nombre, pero sí sabemos su condición física. Era un hombre que no se podía valer por sí mismo. Dice el versículo que era cojo desde su nacimiento. Esto es muy importante. Esto no era cualquier cojo, era un cojo desde su nacimiento. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Cuántos años tendría este hombre? Bueno, estos versículos no lo dicen. Sin embargo, más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 22, se nos va a decir la edad de este hombre. Acompáñeme al 4:22. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años este hombre
estaba en esta condición física. ¿Cuál era su condición? Era cojo desde su nacimiento. Hay personas que pueden quedar cojas durante su vida por algún accidente, por alguna enfermedad. A veces muy temprano, de juventud, de niño, o algunos más tarde, producto, a veces incluso por los deportes, practicar algún deporte, se fracturan un pie, tienen alguna dificultad y quedan con imposibilidad de andar bien, producto de que tiene problemas en sus pies. Pero este hombre no era este caso. Este hombre era cojo desde su nacimiento, es decir, no había podido caminar bien desde que nació. No sé si usted alguna vez ha tenido algún problema en sus pies producto de alguna lesión. Yo las he tenido producto de los deportes que he practicado. Y me recuerdo en una oportunidad en que debieron colocarme yeso, me sufrí una lesión un poco severa y tuve que tener yeso por 15 días, solamente 15 días. Y recuerdo que cuando me sacaron el yeso y empecé a caminar nuevamente, me costó mucho, mucho dolor. Los músculos, los tendones estaban atrofiados con esos 15 días sin movilizarme. Solo 15 días. Tuve que ir a una terapia especial para poder darle movilidad nuevamente a la musculatura y a los tendones que pudieran tener la elasticidad adecuada para caminar. Solo pienso un momento que este hombre estaba en esta condición desde su nacimiento, más de 40 años. Yo solo estuve 15 días y me costó mucho volver a caminar. Este hombre tenía más de 40 años. Imagínense cómo estaba su musculatura, cómo estaban los tendones completamente atrofiados normalmente. No tienen masa muscular, ¿no? Muy delgados, que cuesta mucho poder sostenerse, porque no tiene la estructura el pie para hacerlo. Este hombre estaba cojo desde su nacimiento. Era tal la situación de él que dice que lo llevaban y lo ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. Es decir, diariamente lo llevaban a ese lugar. Lo debían transportar seguramente entre varias personas. Todos los días lo transportaban a ese lugar. Aquí tenemos también entonces algo muy interesante, es que esas personas que no sabemos quiénes eran, probablemente amigos o familiares, lo llevaban todos los días y ya tenía más de 40 años este hombre. Ellos eran testigos oculares que la persona que llevaban ahí al templo a pedir limosna, que era lo que él hacía, era algo irrefutable para ellos, lo veían todos los días. No podía caminar. Esa era la razón de por qué lo llevaban diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. Algunos dicen que esta puerta era la que dividía la corte gentil y de las mujeres. Bueno, hay algunos temas interesantes que conversar más adelante sobre el templo. Iré colocando también algunas imágenes durante este video sobre el templo y cómo estaba distribuido. Bueno, ahí en esta puerta lo colocaban diariamente y con una razón, dice, para que pidiera limosna a los que entraban al templo, dada esta condición física de más de 40 años, de no poder caminar, le impedía poder tener un trabajo como el resto de la ciudadanía. Recuerden que en esa época la mayoría de los trabajos eran en trabajos de carácter físico. Necesitaban ocupar su físico para el trabajo. Él no podía hacerlo. Así que la única forma de poder sustentarse era que lo llevaran ahí al templo donde diariamente iban miles de personas para cumplir los mandamientos del Señor y ahí poder entonces recibir la caridad de los que iban al templo y les pedía limosna, que le pudieran dar alguna moneda,
algún dinero para poder sustentarse. ¿Cuántas de estas personas nosotros vemos a diario en los lugares donde vivimos? Probablemente usted tiene mucha experiencia también de eso. Este tipo de personas con dificultades físicas y a veces mentales, las encontramos a diario en nuestras calles también, pidiendo limosna porque no pueden desarrollarse normalmente como el resto de las personas en un trabajo. Es cierto que el mundo ha ido cambiando y cada vez más se les incluyen dentro de la fuerza laboral, pero recordemos que en este tiempo era prácticamente imposible el poder laboral así como él está, laboral. Bueno, este hombre dice el versículo número 3 que viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Ya sabemos que Pedro y Juan iban con un propósito y el propósito de ellos era, ¿cuál? Dice el versículo 1, ir a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, a la oración que se hacía en el templo en esa hora. Ese era el propósito de ellos, ir a la oración. Y se toparon con este hombre aquí, en la puerta. Y este hombre, al verlos, entonces les pidió lo que le pedía a todos los que entraban al templo. ¿Qué cosa? Limosna, ¿no? Que le pudieran dar algo para poder sustentarse. Entonces dice el versículo 4 que Pedro, junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos, fijando su vista en él. Si ustedes ¿recuerdan alguna otra frase donde vimos en el libro de los Hechos la frase esta, fijando los ojos? Sí, en el capítulo 1. Si nosotros vamos al capítulo 1, al versículo 10 del libro de los Hechos, en el momento en que nuestro Señor Jesús asciende a los cielos, dice que mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, los apóstoles, ¿cómo estaban? Mirando fijamente al cielo. Es decir, con mucha atención. Y este hombre miró con mucha atención a Pedro y a Juan. Dice, cuando Pedro le dijo, míranos, los miró fijamente. ¿Por qué razón? Bueno, porque él esperaba recibir dinero de ellos. Dice el versículo 5, él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. ¿Qué cosa? Limosna. Esperando recibir eso. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior terminamos el capítulo justamente viendo la escena donde los discípulos, los primeros discípulos, producto de las necesidades que había en la iglesia, vendían sus posesiones y colocaban el dinero a los pies de los apóstoles. Pero ahora que Pedro está ahí y este hombre le pide limosna, Pedro le contestó, no tengo plata ni oro. Aunque antes decía que habían puesto dinero a los pies de los apóstoles. Bueno, claramente explicamos, y si no lo ha podido ver, le dejaré aquí la descripción de ese video para que usted vea qué sucedió ese día cuando vendieron todo, y claramente ese dinero fue ocupado para las necesidades de cada uno, según la necesidad de cada miembro de la iglesia. No se repartió en partes iguales, sino que se fue de acuerdo a las necesidades. Pero aquí Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero sí tengo algo. Algo tengo. ¿Qué tendrá Pedro? Dice, versículo 5, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y él abría los ojos, ¿no? Este hombre, esperando recibir limosna. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Anda. Este hombre esperaba recibir dinero. Y lo que escucha de Pedro es otra cosa.
le dice que en el nombre de Jesucristo, es decir, bajo la autoridad de Jesús, el Nazareno, anda. ¡Qué tremendo! Porque Pedro lo que le está ofreciendo aquí es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo y llenos de poder. Y justamente al ser bautizados con el Espíritu Santo, ellos podían hacer milagros, prodigios y señales, que eran justamente las señales de un apóstol, según lo que dice Pablo a los Corintios, en la segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Eso lo podían hacer los apóstoles, pero no era por su propio poder, sino que era por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pedro le dice, lo que tengo te doy en el nombre, en la autoridad del Señor Jesucristo, anda. Y luego el versículo 7 dice que tomándolo de la mano derecha, lo levantó. ¿Quién lo levantó? Pedro. Dice que lo tomó Pedro de la mano derecha y lo levantó. No dice que él se levantó, no es que el hombre, wow, creyó en esto y no. Pedro lo toma y Pedro lo levanta y al instante dice que sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Si usted se fija, lo que sucedió aquí fue un milagro inmediato y completo. Estos son los milagros bíblicos. Los milagros bíblicos son inmediatos y completos. No son como esos milagreros modernos que no hacen esta clase de milagros. No son inmediatos y tampoco son completos. Recuerdo en los años 80, cuando se paseaban por nuestro país algunos milagreros en carpas se paseaban en aquella época. Y recuerdo que lo único que se escuchaba era de tapaduras de muela, como si Dios fuera odontólogo, lo único que podía hacer. Aquí son los verdaderos milagros, estos que son inmediatos y son completos. Como por ejemplo en Juan capítulo 5, versículo 8 al 9. Acompáñeme. Juan capítulo 5, versículo 8 al 9. Leyendo desde el 7. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Esta es la historia de un paralítico. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Jesús no le dijo, bueno, levántate de a poco, todos los días 10 minutos, hasta que después de un tiempo prudente, de un par de meses o años, tú te vas a empezar a sentir mejor y vas a empezar a volver a andar. Los milagros bíblicos, los milagros de nuestro Dios son inmediatos y completos. Inmediatamente ese paralítico en esa historia se levantó, tomó su camilla y se fue. Tenemos otro caso, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículos 6 al 7. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 6 al 7. Tenemos aquí otro caso de otro paralítico y dice así. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levantándose inmediatamente, el paralítico se fue a su casa. Cuando la multitud vio esto, sintieron temor y glorificaron a Dios. ¿Por qué? Porque fue inmediatamente, fue instantáneo.
quedaron asombradísimos todos los que estaban ahí. Podemos ver también aquí en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 13. 12, versículo 13. Veamos aquí, lo tenemos. Dice así: un hombre que tenía la mano seca. Entonces Jesús dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra, inmediatamente. Volvamos entonces al libro de los Hechos. Los apóstoles teniendo este poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad del Señor de hacer milagros, señales, prodigios entre el pueblo, Pedro entonces hace esto. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie. Esto demuestra justamente que fue instantáneo y completo el milagro. Les dije que con 15 días me costó mucho caminar. Este hombre saltó, inmediatamente saltó. ¿Y qué además hizo? Alabó a Dios. Verso 10, verso 8. De un salto se puso en pie y andaba. No se arrastraba, no empezó a cojear, andaba completamente. Entró al templo con ellos caminando y saltando y alabando a Dios. Caminando y además saltando y alabando a Dios. Ahora los testigos. Los primeros testigos que tenemos son los que lo iban a dejar todos los días, sabían quién era. Ahora, los segundos testigos que vemos aquí en el versículo 9 es que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo que estaba en el templo, ¿no? Lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron, ¿qué reconocieron? Que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo. Es decir, eran testigos oculares de que este hombre cada día lo llevaban ahí, no era un falso, no era una persona que se hacía el enfermo, llevaba más de 40 años en esa condición y todos sabían, los que lo llevaban y estos. ¿Y cuál era la razón de por qué lo llevaban? Era, según dice el texto, a pedir limosna. Y además dice que se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido a este hombre. Toda la gente que estaba ahí se llenó de admiración. Para ir terminando ya el estudio de este capítulo número 3, en esta primera porción, vamos a ver algunas cosas interesantes que podemos rescatar acá. Bueno, la primera es que este hombre era un cojo genuino. Lo vimos al principio en el versículo 2, era un hombre que era cojo de nacimiento. Podemos observar también que sus familiares o amigos lo llevaban día a día, así que no los podía engañar, lo veían. Más de 40 años, dice más adelante. La tercera cosa que podemos darnos cuenta es que los apóstoles no tenían un arreglo con este hombre, no lo conocían, fueron al templo para la oración y este hombre estaba ahí pidiendo limosna, no hubo un arreglo entre ellos. La otra cosa muy interesante es que este hombre... No es que este hombre tenía fe en lo que va a suceder. Este hombre tenía otro propósito y su propósito era recibir limosna. Cuando Pedro le dice, mira, no se le esperaba recibir limosna, no, esperaba ser sanado. Así que la fe no estaba en juego aquí, la fe de este hombre. Otra cosa interesante es que Pedro no se glorifica a sí mismo, sino que va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, va a decir, en el nombre de Jesús Nazareno, anda. Por la autoridad, por el poder de Jesús, no mío, sino de Jesús. Luego vemos que esto fue inmediatamente, al instante. Dice que este hombre fue sanado y además fue sanado completamente. Caminó y saltó. Otra cosa que podemos sacar acá es que el pueblo, los familiares, los amigos, los que lo conocían, lo reconocieron que era él. No era alguien falso, era él el que estaba todos los días ahí
en la puerta del templo. No hubo que convencer a los familiares, lo vieron. Y además dice que se llenaron de asombro y admiración. ¿Por qué? Porque reconocieron que ningún hombre puede hacer estos milagros sin la ayuda de Dios. Para terminar, quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 35, versículo 6. Isaías, uno de los profetas mayores, 35. Y vamos a leer el versículo 6. ¿Qué encontramos aquí en este capítulo? Encontramos las causas del regocijo en el tiempo del Mesías. Una profecía. Dice 35, versículos 5 y 6. Entonces se abrirán los ojos a los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo. Los tiempos del Mesías. Que el Señor le bendiga.